Hola a todos, hoy vamos a hablar de riesgo neurológico. Hemos hecho un énfasis muy particular en este tema en las publicaciones de las últimas semanas porque es muy importante que comprendamos este concepto que se hace a veces un poco complejo porque el riesgo neurológico no es igual a discapacidad. Básicamente, cuando hablamos de riesgo neurológico nos referimos a una posibilidad mayor que tiene un bebé en particular de desarrollar alguna dificultad de su neurodesarrollo. Este aumento del riesgo se presenta cuando el bebé ha sido sometido a ciertas circunstancias durante su desarrollo fetal, en el nacimiento o en los meses más cercanos posteriores al nacimiento, que pueden de alguna manera afectar el desarrollo final del cerebro. Las condiciones que aumentan este riesgo son múltiples y hemos dedicado un amplio espacio a cada una de ellas, agrupadas de forma sistemática en las publicaciones de las últimas semanas. Los invito a que las revisen, pero a grandes rasgos tenemos que la posibilidad de este riesgo se da en condiciones que tengan la posibilidad de alterar esa ruta normal que tiene predestinado el cerebro para su desarrollo, sea porque lo enlentezca, sea porque lo frene o sea porque continúe pero de una manera desordenada, que es por ejemplo lo que sucede en los prematuros muy extremos, especialmente en aquellos que nacen por debajo de las 28 semanas de gestación. El riesgo no se mide de una manera objetiva y sistemática, es decir, no tenemos una escala que nos genere un score o una calificación que vaya sumando puntos para definir cuánto riesgo más hay en este paciente en particular. Sí sabemos que entre más circunstancias hayan estado presentes en el desarrollo del paciente, más riesgo hay, pero lo que nosotros hacemos es valorar esas posibilidades dependiendo de todo el recuento que hacemos de la historia clínica, que va desde los meses previos a la concepción, el método de concepción, la salud de la mamá durante el embarazo, cómo fue el trabajo de parto, el parto y sobre todo las primeras 48 horas de vida, que son imprescindibles. Y al inicio del video, no todos los niños que tienen riesgo neurológico van a terminar en una discapacidad. De hecho, hablamos solamente de ese riesgo. Por eso el énfasis está en identificar si el niño estuvo expuesto a los factores para que podamos captar de manera más temprana si este niño necesita algún tipo de intervención o ayuda. Sí es cierto que algunos de ellos pueden terminar en algún grado de discapacidad neurológica, pero esto finalmente solamente es determinable con ciertas ayudas diagnósticas, como por ejemplo una resonancia cerebral en algunas circunstancias, un electroencefalograma en otras, los tamizajes auditivos, las valoraciones visuales y una serie de ayudas diagnósticas que nosotros tenemos a la mano, que se pueden realizar en nuestro medio y que, dependiendo de cada paciente en particular, pueden más o menos ayudarnos a predecir qué puede pasar con este bebé. Sin embargo, nadie puede decir con certeza, con un 100% de seguridad, exactamente qué va a ocurrir con el desarrollo de un paciente. En Colombia, todos los niños tienen derecho a una cosa que se llama el seguimiento de crecimiento y desarrollo. Esta es la herramienta que nosotros tenemos en nuestro medio para asegurarnos que todos los niños, independientemente de sus condiciones, durante su desarrollo y durante su nacimiento, reciban unas valoraciones mínimas que traten de establecer si el desarrollo se está dando de manera adecuada o no. Y además, aunque lo ideal sería tener un programa de seguimiento particular y especial para los niños que tienen riesgo neurológico, algo puede ser subsanado por los programas Canguro, que es donde se establecen, entre otras cosas, riesgos neurológicos, pero desafortunadamente este tipo de programa es casi que exclusivo para los niños que han sido prematuros, quedándose por fuera los niños que no fueron prematuros, pero que aún así tienen factores de riesgo. Por eso es muy importante que los padres estén entrenados y tengan una educación al respecto, que conozcan muy bien las circunstancias del desarrollo durante el embarazo, de cómo fue el trabajo de parto y el parto, para que en el momento en el que acudan por primera vez al pediatra, el pediatra pueda tener toda la información necesaria para establecer si ese pacientico en particular va a necesitar algún tipo de acompañamiento por riesgo neurológico. La valoración por el neuropediatra se hace básicamente en cualquier momento. Hay
lugares donde se propone que el neuropediatra debería valorar a todos los bebés antes de irse para la casa que tienen algún factor de riesgo neurológico, pero eso es poco probable y es poco práctico, porque la mayoría de los niños que tienen riesgo neurológico no van a desarrollar ninguna discapacidad ni ninguna patología en particular. Entonces lo que hacemos, y a mi modo de ver es lo más práctico, es darle esa potestad al pediatra, que es el médico más importante en la salud de los niños, y cuando el pediatra considere que es necesario que nosotros como neurólogos apoyemos esos procesos, el pediatra derive al paciente al neurólogo. Aún así, los padres hoy en día tienen la posibilidad de consultar al neurólogo siempre que deseen hacerlo, y de hecho actualmente estamos haciendo un acompañamiento muy importante desde antes del nacimiento a aquellas familias o padres que tienen algunos factores de riesgo o que incluso ya hemos identificado algunos diagnósticos que ponen en riesgo, valga la redundancia, ese desarrollo cerebral de ese bebé. Esta es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia y realmente la respuesta es no. No todos los bebés requieren una resonancia cerebral. Existen algunas condiciones específicas donde solicitamos la resonancia y es muy importante tenerla antes de que el bebé, justo después del nacimiento, se vaya para su casa. Hay otras circunstancias donde sabemos que la necesitan, pero no tiene que ser inmediata y podemos hacérsela días después, semanas después o incluso meses después. Y hay otras en donde los niños tienen los factores de riesgo, pero su desarrollo es tan bueno que no van a necesitar ningún método diagnóstico. Es probable que haya algunos que sí no deban faltar en todos los niños, y uno de los más importantes es el tamizaje auditivo, de lo cual hablaremos más adelante. Esto debe hacerse a todos los niños sin ninguna excepción. Y en el mundo se ha establecido que a todos los bebés se les debería hacer un tamizaje metabólico, que es un estudio en sangre especial en donde buscamos algunas enfermedades heredables en los bebés que son de tipo congénito, todas ellas de etiología genética, es decir, que su causa es genética, y que en algunos casos, haciendo los tratamientos de manera temprana, pudiéramos evitar ese deterioro neurológico, pero desafortunadamente en Colombia no tenemos esta herramienta. Existe la posibilidad de que los padres la busquen. La mayoría de los laboratorios de complejidad cuentan con ella. Lo ideal es tomar la muestra en los primeros 8 días de vida, pero es una herramienta que ya va a depender mucho de la capacidad de cada familia. Por último, entonces los invito a que hagan un repaso de la historia del nacimiento de ese bebé, de cómo fue el desarrollo del embarazo, de cómo fue el parto, que lo conversen con su pediatra, que el pediatra les dé la información de si hay o no hay factores de riesgo, y en el momento en el que les preocupe o tengan duda del neurodesarrollo de su bebé, por favor no esperen. La mayoría de las veces cuando nosotros nos enfrentamos a niños que tienen alteraciones del desarrollo, desafortunadamente es tarde, porque la ventana para la intervención que más puede impactar el futuro de los niños se ha perdido. Frases como, por ejemplo, el niño es muy mimado y por eso no habla, el niño es muy perezoso y usted lo carga mucho y por esa razón el niño no camina, el niño es muy rebelde y muy mal geniado y por esa razón llora todo el tiempo y no le hace caso. Ese tipo de frases realmente no se recomiendan, y es mejor que consulten con el experto. Recuerden que el experto es el pediatra, es el especialista, y en el internet tenemos un montón de herramientas muy fáciles, muy sencillas, que le pueden dar la posibilidad a los padres de que ellos mismos vayan valorando cómo va el neurodesarrollo de sus bebés, pero siempre pregunten en las fuentes adecuadas. No le pregunten a otros familiares, no le pregunten a sus vecinos, no le pregunten a sus amigos, pregúntele a quien realmente sabe de neurodesarrollo. Repito, el más importante es el pediatra, y cuando se considere que hay alguna anormalidad o el pediatra quiere que nosotros apoyemos ese proceso, se podrá derivar el niño a neurología. Los invito nuevamente entonces para que revisen todas las publicaciones que hicimos, todas ellas en formas de videos interactivos acerca de este tema. Las pueden encontrar en @Carolina Neuropediatra, que es el Instagram, en Carolina Serrano Neuropediatra, que es mi canal de YouTube, o incluso en Facebook, que tiene la misma identificación. Si tienen alguna pregunta, espero que me envíen un mensaje directo, y los invito nuevamente a que consulten siempre ante la duda. No esperen a que las cosas tomen mucha fuerza y de pronto sea muy tarde para intervenir a los niños.
Recuerden que mi nombre es Carolina Serrano, neuropediatra, y que mi labor es educarme y educarlos para garantizar la mejor atención de nuestros pacientes. Un abrazo, feliz tarde.